Ah, no, yo los leía porque yo no tengo cómo poner la solución y eso. Bueno, espera que yo pongo acá las... Yo los leo, si querés los Bien. explicamos y él los con el Excel y eso los resolvía y yo acotaba porque no tengo, claro, vos ahí tenés la solución, cómo ponerla. Uh-huh. Bueno, si querés leo el 15.7. Dale. Dice, a fin de cada mes y durante 2 años se debe disponer de pesos 45.000 en un plan de cancelación de una cierta deuda contratada según el denominado Sistema Americano de Amortización o Sinking Fund. Determinar el valor de la suma recibida en préstamo si la misma debe ser restituida al cabo de 2 años, siendo los intereses abonados mensualmente al acreedor al 3% mensual y constituyendo el fondo al 2% también mensual. Bien, ahí te hice un poco de eco al final. ¿Todos escucharon el enunciado, chicos? Los que estuvieron ahí, lo que leyó Fátima. Es el 15.7, que yo lo tengo como 1.7. Bien, bien. Es ¿no? 2 años, 24 meses, una cuota de 45.000 mediante el sistema americano. Hay que averiguar cuál fue el valor recibido en préstamo. Y tenemos 3% pagado de interés al capital, digamos al acreedor, y se constituye el fondo al 2% mensual. ¿Sí? El sistema americano tiene, esto creo que se ve bastante chiquito, ahí se ve un poquito mejor. El sistema americano tiene algunas características que es bueno saberlas, que es, ahí se ve, cuando yo hago con el puntero, ¿se ve un punto rojo donde voy hablando? Sí. Bien. Entonces, la cuota constante, lo primero que tenemos en el sistema americano es una cuota constante, ¿sí? Como el sistema francés, o sea que no varía periodo a periodo, sino que se mantiene constante. Y tenemos además que esa cuota constante viene dada por una cuota de interés, que la cuota de interés, lo que sería el I sub P, la cuota periódica de interés, es igual a B sub 0 por I, porque en el sistema americano lo que tenemos es un interés que se le paga al acreedor, el que nos da el dinero, y como no hay amortización de capital en ninguna cuota, siempre la cuota de interés va a ser B sub 0 por I, más una cuota, que acá la denominamos como cuota T, que esta T viene de tau, que es la tasa de amortización, que después, bueno, parece un concepto teórico, que es la parte o la cuota con la cual nosotros tenemos que restituir el capital que nos prestan, ¿sí? Esta cuota T tiene la particularidad que el valor final de esta cuota T, este monto de esta cuota T, cuando uno hace el valor final, lo que obtiene es el monto del préstamo que le dieron, ¿sí? Porque en realidad lo que está haciendo es devolviendo una cuota de capital, en realidad no es que está devolviendo una cuota de capital, sino una cuota similar a lo que sería devolver o conformar un valor final con el capital que te prestaron en esa entidad financiera al momento N, ¿sí? Entonces se simboliza con esa letra T, que viene de acá, que ven que acá este T, que es este tau, que viene de tau, que es la tasa de amortización, es porque es el valor del préstamo por el inverso del valor final unitario de periodos N evaluado a tasa I a la menos 1, ¿sí? Porque con esto lo que uno saca es la cuota de ese valor final que como resultado me da el valor del préstamo, ¿sí? Entonces, la cuota constante del americano es igual a la cuota de interés, que es B sub 0 por I, más T, que es la cuota del fondo amortizante, que la sucesiva cuota que yo pongo en esa entidad financiera al finalizar el plazo N me tiene que dar el valor del préstamo. Si uno despejara por rentas, como uno ya sabe, esa cuota va a ser igual al valor del préstamo por el valor final unitario de N términos, valor de la tasa I a la menos 1. Valor final unitario de N términos, valor de la tasa I a la menos 1, es lo que nosotros simbolizamos como tau en matemática financiera, que es la tasa de amortización, que es el inverso del valor final unitario. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O no se entendió nada de lo que dije? Posiblemente esa tasa tau a lo mejor lo ven cuando vean el sistema francés o a lo mejor ya lo vieron. Claro. ¿Alguna duda, chicos, de lo que venimos diciendo acá, que es bastante teórico el planteo? Lo que hay que destacar es que ese fondo amortizante liquida, genera intereses a la tasa I prima.
Colecuá. Gracias, Fátima. Exactamente, por eso nosotros en el americano vamos a tener dos tasas. Vamos a tener la tasa I, que es la que se le paga al prestamista, y vamos a tener la tasa I', que es la que nos pagan por el fondo que estamos constituyendo, ¿sí? Esperen que... Sí. Esto supongo que también lo deben haber visto en teoría, ¿no? Sí, porque explican el mecanismo del préstamo. Exactamente. Entonces, con los datos del enunciado me dicen qué monto en préstamo obtuvimos. Sí. Tenemos una tasa, tenemos una cuota de 45.000, tenemos una tasa que le pagamos al prestamista o a la entidad financiera por el crédito del 3% mensual y una tasa que nos pagan por la constitución del fondo al 2% mensual. La pregunta es determinar el valor de la suma recibida en préstamo. O sea que lo que hay que calcular es el valor en el momento cero de lo que nos dan. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, la cuota es igual, dijimos, a la cuota de interés más T. Y acá, como B sub 0 es nuestra incógnita, podemos despejar B sub 0 como un factor común. Saco factor común acá de B sub 0 más B sub 0. Lo pongo en el otro término y nos queda que es la cuota dividido tasa de interés más el valor final unitario, la menos 1 de I'. ¿Sí? Por eso es el 3% acá y el 2% acá. ¿Sí? Esto viene de sacar factor común acá de este lado y pasando lo que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Sí? Ya está resuelto acá, hay una simplificación. Y me queda 45.000 dividido la tasa de interés I más el valor final unitario 1 más I a la n menos 1 sobre I, esto es a la menos 1, tendría que estar elevado, me da B sub 0 igual 715.751,30. ¿Sí? Comparto un minuto mi pantalla. ¿Ahí se ve lo que estoy compartiendo? En un momento se vio y ahora como que se borró. Sí, está todo una blanco. pizarra vacía, ¿no? Es una pizarra vacía, está bien. Perfecto. Está perfecto. Ahí se ve perfecto. Entonces, lo que tenemos acá es... Denme un segundito. Bien. ¿Qué pro está esa regla para hacer la línea de tiempo? ¿Qué pro está la regla para hacer las líneas de tiempo? Tenemos regla, ¿viste? ¿Qué era? Acá tenemos B sub 0 y acá vamos a tener... Entonces, en el americano tenemos que la cuota, que es constante, va a ser igual al valor del préstamo por tasa de interés más tau, que tau viene siendo valor final de n términos de I' a la menos 1, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto era que, ¿por qué B sub 0 por I? Bueno, porque nosotros tenemos en cada periodo, ¿sí?, la cuota que es constante, al igual que el sistema francés. Y tenemos dos partes. Una que va a ser la de la tasa de interés que le pagamos al prestamista, que va a ser la cuota de interés, que esto vendría a ser cuota de interés periódico, más la cuota esta que la simbolizamos con T, a veces la pueden encontrar, como lo mostramos recién en la solución, y este tau viene de hacer yo en esta cuota que es del americano, ¿sí?, tengo la parte de interés más la cuota del fondo amortizante. Y esta cuota del fondo amortizante, yo al finalizar del periodo en esta entidad financiera tengo que reunir también el capital inicial, ¿sí? Entonces, si el valor final que yo quiero reunir va a ser a través de una cuota T, como estábamos viendo ahora, y es un valor final, esto viene I', entonces esa cuota T a qué va a ser igual al valor del préstamo por el valor final de I' a la menos 1, lo paso dividiendo para allá, ¿sí? O T, si no lo quieren como cuota T o del fondo, o T sola, viene de acá. Entonces, por eso es este tau
Ahí no te falta, Tao, multiplicarlo por el valor del préstamo. No, porque Tao es la cuota total. Ah. Es el concepto de la cuota total. Esta T, que viene acá, sería esto. Está bien. Ahí sí. Por eso eso de negra menos 1. Claro, exactamente. Entonces, cuando yo reemplazo ahí todo eso, me queda que la cuota del americano es igual al B sub 0 por I más B sub 0 por valor final unitario. Claro, que en realidad es verdad que lo de Tao acá, porque ahí presta confusión, muchas veces lo ven con T o con Tao, esta, que está acá. Sí. Por ahí es más fácil ponerla con T, porque Tao es esta sola. No sé cómo lo habrán visto en teoría. A esta le pueden ver como T, y esto es lo que es Tao. Está. Así lo veíamos nosotros, ¿no, ¿no, Fátima? Este es Tao en realidad. Por eso yo te decía Tao por B sub 0, por el préstamo. Exactamente. Ahí sí, por B sub 0, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, acá sacamos factor común B sub 0. Y teníamos que, porque en realidad, ¿qué datos teníamos? Teníamos, sigo acá arriba, teníamos 45.000 es igual a B sub 0 por 0,02 más B sub 0, que no lo tengo, por tau o valor final de, eran 2 años, 24 cuotas, ¿no? 4 a la tasa y prima 0,03. No, 2 mensual, perdón. 24 del 0,02 a la menos 1. Y entonces mi única incógnita, ¿qué era? El valor del préstamo y el valor del préstamo. Entonces me queda 45.000 es igual a valor del préstamo, saco factor común por paréntesis 0,02 más valor final unitario, que acá era 24. 4 a la tasa 0,02 a la menos 1. Y ahí esto lo paso dividiendo para allá y me queda valor del préstamo igual 715.000, bueno, y no me acuerdo cuánto daba. 50 con 30. 50 con 30. 750 con 30. 750 con 30. Bueno, ahí me quedó un cero menos. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Está bárbaro, bárbaro. Hola. Sí, Yamil, se te escucha. Perfecto. Escuchamos. Estoy teniendo una muy mala Acá, conexión. Dilelio Carolina pregunta, ¿3% no era la I? 3% es la isla del acreedor. Perfecto, es como así lo resolvimos. Ahí están calculando la cuota que forma el fondo, pero por eso usan 2%. Ahí Martín Ignacio aclarando por qué usábamos el 2, porque el 3 es la del acreedor y el 2 es con la que constituimos el fondo. Por eso así, acá está bastante más resumido, ¿no? Por eso me permití desarrollarlo un poquito porque acá está como por ahí muy escupido así. Así que bueno, ¿hay alguna duda con esto del americano? A ver, está escribiendo alguien ahí. Hago un pequeño comentario. Sí, por Ustedes supuesto. habrán visto que en el ejercicio Osvaldo les puso el interés periódico y cuando sumó la cuota del fondo amortizante, la sumó como T, no como RP. ¿Por qué en este caso, chicos? Porque la cuota del fondo amortizante no amortiza periódicamente el capital del préstamo, sino que lo hace al finalizar el préstamo una vez que se junta el fondo. Por eso que en este sistema, cuando calculen la nuda propiedad, que lo van a ver seguramente más adelante, van a ver que siempre va a ser actualizar el valor del capital del préstamo, de sub 0. Bien, ahí Evelina, en esa solución usan el 0,03.
pones ahí. No sé si te referís si es una pregunta, una duda o es una afirmación que le haces a otra persona. Claro, están las dos. Está la del 3% que es para el acreedor y el 2% que es para la del fondo. Ahí vamos de nuevo. La que comparto acá. Bien, a ver. No entiendo. Perfecto. ¿Querés que explique lo de las dos tasas o lo explicás vos? Dale, como quieras, no hay problema. Yo mientras tanto te hago acá lo de las dos tasas. La línea. Viene por... Nosotros acá tenemos 0, N. En el americano, vos te dan el valor del préstamo acá cuando sacás el préstamo, ¿sí? En el momento 0, te entregan el préstamo, ¿sí? Y tenés una condición. La cuota del americano es una cuota constante que se compone de dos partes. El préstamo que te entregan en el momento 0, durante cada periodo vamos a tener una cuota de interés periódico que es acá arriba, que como vos y como es un sistema racional, siempre el interés se calcula sobre saldo. Entonces, la cuota de interés, que es lo que vos pactás con el acreedor o la entidad financiera que te dio el dinero, va a venir dado como un sistema de interés simple. Todas las cuotas de interés de cada periodo va a ser B sub 0 por I. ¿Sí? Y además, lo que pactás es una cuota T, que es una cuota en la cual vos arreglás con esa entidad financiera que te dio este préstamo, vos vas a depositar una cuota T todos los periodos, ¿sí? Que cuando llegás a N menos a N, o sea, depositando todos los meses una cuota T, que el valor final de esa cuota T, que vos venís reuniendo en esa entidad financiera, el valor final de esa cuota T por esa cuota T te tiene que dar igual a el valor del préstamo. Significa que vos el préstamo lo cancelás al finalizar todo el plazo de la operación. ¿Sí? El valor final lo devolvés al finalizar todo el plazo de la operación, ¿sí? De 0 a N, pagando una cuota T periódica en esa entidad financiera. Esta cuota T gana un interés y prima. Esta cuota de interés pagás un interés y común, ¿sí? Y prima acá y común acá. Entonces te queda que esta cuota del americano es igual al valor del préstamo por tasa de interés. Esto sería la cuota de interés más esta cuota T, que va a ser que esta cuota T además, ¿cómo la calculás? Como vos sabés que esta cuota T es lo que te va a permitir juntar al finalizar el plazo N el total del préstamo que te dieron, va a ser lo mismo que B sub 0 por valor final de N términos a la I', porque es lo que te paga el fondo amortizante, a la menos 1, y ahí es de donde viene, porque estás despejando T. Esto lo pasás dividiendo para allá y por eso te queda la menos 1. ¿Sí? Y ahí es donde pudiste sacar factor común B sub 0 y B sub 0. Y acá tenés tasa I y esta es con I'. Son dos tasas. La que le pagás al acreedor y la que te gana el fondo por ir depositando una cuota T. Ustedes recuerden que cuando depositan plata en un banco, el banco, para que ustedes estén tentados a dejar plata en el banco, les tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, esta pagás y esta ganás. Porque vas depositando plata en esa entidad financiera que el objetivo es reunir este capital al finalizar el plazo. ¿Se entendió por qué las dos tasas? Sí, ahí la cuota, ahí estuve calculando la cuota del fondo. Si querés, para aclarar esa cuestión, podemos mostrar un Excel y ver cómo se va mes a mes formando ese fondo. Acá a ver qué tenemos, qué sigue después, porque por ahí podemos profundizarlo con alguno posterior, a ver. Podemos explicar eso. Acá es el 15.8, ¿sigue? ¿Querés que
lo lea? Dale, haceme la gauchada. 15.8 dice, se obtiene un préstamo de pesos 50.000 a 10 años de plazo, acordando intereses del 5% anual y simultáneamente establecer un fondo de amortización para el pago de capital. Y ahí nos pide calcular. En inciso A, el costo anual de la deuda si el fondo paga el 3,5% anual. El inciso B, ¿qué suma alcanzará el fondo justamente después del séptimo depósito? Y el inciso C preguntan cuánto se incrementa el fondo en la fecha del quinto depósito debido a intereses. Bien, ahí había una pregunta del 15.8, que por qué calculábamos el interés total. Acá esto está mal, el costo anual. En realidad, si a mí me preguntaran el costo anual de la deuda, está la clave si está la palabra efectivo, ¿no? El costo anual de la deuda, si el fondo paga el 3,5% anual, bueno, se puede interpretar como que es el monto de intereses anual, pero yo me tiraría a calcular el costo efectivo anual. No tiene mucho sentido calcular el costo anual como el monto de intereses, que me parece que por ahí venía la pregunta de una de las compañeras que preguntó acá. Hola, yo tengo una duda sobre el 15.8a. Pide el costo anual de la deuda, no entiendo por qué la solución calcula los intereses totales. Sí. Está resuelto así de antes, que es el costo anual, vos lo resolvés como la cuota de interés, que es B sub 0 por I, pero es más matemáticamente o financieramente hablando que cuando te pidan costo anual lo asocies a costo efectivo anual y calcules, porque al darte la tasa del fondo y al darte la tasa que le pagás al acreedor, lo que te están pidiendo es que calcules el costo efectivo anual para poder compararlo, si me preguntaras a mí, con otra opción de endeudamiento, ¿no? Yo lo resolvería de la siguiente manera. Compararía la cuota del americano con la cuota del francés para poder resolver esto. ¿Cuáles eran los datos? Así lo pongo acá, que no lo tengo la guía encima. Teníamos un préstamo de ¿cuánto? 50.000. Sí, una tasa de interés de que le pagamos al prestamista del 5%, ¿verdad? Que cobramos, sí, de intereses es. No es I prima, digamos. Es I común. Esa es la que le pagamos al prestamista. Y el fondo gana, el inciso A te dice, el fondo gana un 3,5. Exactamente. O un 2,5. Ah, un 3,5 tengo yo. 3,5. 10 años. Y el plazo son 10 años y la cuota es anual. No dice, pero es anual. Esto es anual y esto es anual. Todo anual. No hay que hacer nada. Bien. Yo ahora lo primero que hago es calculo la cuota del americano. Entonces me queda 50.000 por 0,05 más 50.000 por valor final de 10 cuotas, valuado a la tasa del 3,5 a la menos 1. ¿Sí? Que alguien me haga esta cuota del americano. Primera parte da 2.500. Esto da 2.500 más. ¿Ya alguien tiene una calculadora a mano? 32 tengo yo. No está resuelto en la guía, ¿no? Esto. 1.262. 6.762 es el total de la cuota. El total de la cuota. Con 0,5. Y si le restamos 2.500 de intereses, obtendría la cuota del fondo amortizante, que ya te digo cuánto es, 4.262,05. Y el total te da 6.762,05. Bien. Una vez que tengo la cuota del americano, tengo el total del préstamo, yo puedo decir que la cuota del americano es igual a la cuota del francés. ¿Sí? Que esto, como ya vieron sistema francés en teoría, saben que cuando hablamos de sistema francés es un sistema de amortización de préstamo con cuota constante sobre un sistema racional que es con intereses sobre saldos. Entonces te queda que el valor del préstamo, que no es nada más ni nada menos que lo que veníamos viendo durante todo rentas, que es una renta inmediata común. ¿Sí? Este es el sistema francés. Valor del préstamo, cuota constante por A sub NI, es el sistema francés. Entonces yo puedo decir, si digo que la cuota del americano es igual a la cuota del francés, puedo sacar cuál es el verdadero costo efectivo. Porque fíjense,
Yo no puedo decir que el 5% anual es el costo efectivo de este préstamo, porque esto es lo que le pago al acreedor, pero acá hay una tasa del 3,5% que me hace ganar intereses, porque yo estoy poniendo 4.262 por cada año, y si yo hago, fíjense, hago 10 cuotas de 4.262, ¿cuánto le pagué yo a la entidad financiera? Le pagué 42.620 pesos con 50 centavos. Pero reuní 50.000, o sea que hubo 7.400 pesos que gané de intereses. Entonces, para saber cuál es el verdadero costo efectivo, hay que ver cómo incidió estos intereses que yo gané acá con el costo que le estaba pagando el prestamista. ¿Y cómo hacemos eso? Comparando el sistema americano con el francés. Entonces digo, yo reuní 50.000 pesos pagando una cuota de 6.762,05 por valor actual de 10 cuotas a la tasa I', y prima va a ser el verdadero costo efectivo del americano. Porque ¿cómo saco yo el costo efectivo de un sistema de préstamo de cuota constante? Calculando la tasa de interés que me da el valor actual. Entonces, mi única incógnita acá es esta I', que acá, bueno, voy además a tener la complejidad de tener que resolverlo por Bailey. Porque para despejar la tasa de interés en una renta, tienen que calcularlo con Bailey. Entonces, el inciso A, si ustedes me preguntan del 15.8, se resuelve así. No tengo ahora el resultado, si alguien lo tiene me lo dice, pero es despejando esta I', que me convierte 10 cuotas de 6.762 en 50.000 pesos. Porque ahí tengo el verdadero costo efectivo. Pero ten en cuenta que el ejercicio 1410, que está resuelto como vos lo decís, la pregunta es determinar el costo, la tasa efectiva anual por todo concepto. Claro. Ahí hace la igualdad al sistema francés, porque te pide la tasa efectiva anual por todo concepto. ¿Cuál es ese? El costo efectivo anual por todo concepto. Te dice el costo anual de la deuda. Claro. Sí, es verdad que el costo anual de la deuda, cuando hablas costo anual de la deuda, podrías llevarlo a un costo de valores nominales, ¿no? Por eso se puede calcular así en valores en plata. Decís vos, Fátima. No lo dice efectivo. Lo que pasa es que también hay no sé si es una trampa o es... Porque te da la tasa del fondo. Claro, te da ese dato. Si no te diera ese dato, para mí no hay duda que el costo anual de la deuda es lo que se le paga al acreedor. Sí. Yo coincido con Fátima. Al tener el dato de la tasa, si ustedes calcularan el costo efectivo anual por todo concepto, yo lo tomaría como correcto. Porque al para darte acá la tasa del fondo, nosotros no estábamos para evaluar acá una cuestión semántica del costo anual. Sino la pregunta concreta, ¿cuál sería? ¿Cuánto pagás en concepto de interés a la entidad financiera? Claro, por eso yo la pondría, si yo tuviera que corregir, la pondría bien a las dos, porque esto es una cuestión más de claro. trampa. Te digo, no sé si es trampa o es que un error. Exactamente. Así que Guadalupe, el costo efectivo, ¿cómo se debe hacer? Con Bailey, claro, Guadalupe se tiene que hacer con Bailey y ahí sacás por Bailey esa I', que lo vamos a ver ahora en estos que siguen, que hay dos conceptos muy importantes en el americano, que es cuál es la tasa a la cual tenés que constituir el fondo si vos querés que la operación resulte sin costo o resulte con un determinado costo. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora con el 15.9 o 15.10, no sé cuál es. Este es el 15.9. No, 15.8. El 15.9 con eso. Estaba en un... A ver, el 15.8 faltaba, bueno, el costo anual de la deuda, que ahí lo que Alves Juan Manuel puso, 0,0590321. Y está bien el resultado, sí. Bien, perfecto. Entonces el costo efectivo anual de lo que sería el inciso A, si vos calculás con Bailey, es ahí prima. ¿Qué suma alcanzará el fondo justamente después del séptimo depósito? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Si ustedes quieren calcular lo que viene reuniendo el fondo, hacen el valor final. Ahora tenemos la cuota del fondo que era esta, ¿no? 4.262,05. La cuota T. Sí, Claro, tal cual.
La cuota T era 4.262,05. La tasa de interés, que era la I' es del 3,5%. Te pide cuánto está reunido en el periodo 7. Bueno, es nada más y nada menos que, ojo acá con la simbología, no pueden poner total amortizado T sub P. ¿Por qué no es el concepto de total amortizado esto? Que alguien lo escriba en el chat. ¿Por qué si yo pusiera total amortizado, les Que es lo que yo pondría decía mal? hace un ratito. Exactamente, como dijo Ezequiel. La cuota del fondo amortizante, FA, entonces acá lo vamos a poner, fondo amortizante en el periodo P, es igual a la cuota T por valor final de P periodos valuado a la tasa I'. Entonces esto me queda el fondo amortizante en el periodo P, de ahí le puse, en el periodo P es igual a la cuota T, 4.262,05, por valor final de 7 periodos a la tasa del 3,5%. ¿Y esto cuánto da? 33.156,37. 156 con algo. A mí yo le redondeé con 30, pero Les debo 10 centavos, chicos. No hay problema. 33.156,20. 36.156,57. Ahora bien, esto no es total amortizado. ¿Por qué? Porque esto es una plata que nosotros vamos colocando en una entidad financiera que puede ser la misma que nos prestó el dinero u otra, ¿sí? No necesariamente, ojo, si un banco me presta plata, calculo que el fondo amortizante me va a exigir a punta de pistola que lo haga en su banco, no que lo haga en otro. Pero bueno, vamos a suponer que esto es así. Entonces, no compensa capital, pero va a ser el monto de capital que vas a usar para pagar el monto del préstamo al finalizar el periodo. ¿Sí? Entonces, ojo con ponerle total amortizado, ¿sí? Porque ustedes no van amortizando capital periodo a periodo, van juntando un capital periodo a periodo. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Y el inciso C qué pedía? El C. ¿Qué pide el inciso C? Perdón, se me ha ido el sonido. ¿En cuánto se incrementa el fondo en la fecha del quinto depósito debido a intereses? ¿Cuánto es el interés del periodo 5 del fondo? Del fondo amortizante. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? El interés del periodo 5 del fondo amortizante. Podemos hacer el fondo amortizante en el periodo, o el monto reunido por el fondo amortizante en el periodo 5 menos el fondo amortizante en el periodo 4, como hacíamos la diferencia entre capitales. O si no, ¿qué podemos hacer? Lo que hacíamos también era sacar el fondo acumulado al momento 4. 4. Entonces vamos por esa que por ahí es más fácil de ver. Entonces sacamos el interés del periodo 5 del fondo amortizante. se nos fue la sesión. Che, pobre. Se ve que la están cortando. ¿Cómo se llama? Como Zoom, medio Claro, se ve que la 50 están minutos. cortando. Qué Sí, sí, loco. algo. Para mí debe estar medio saturado el servidor, capaz. Están todos rindiendo. Y no sé, pero es raro, porque antes no te cortaba. También hay que ver cómo se configuró, porque por ahí, viste, creo que no sé si. Ah, no, pero no te dice la duración. ¿Estará configurado No, para 40 minutos? no, si no, la configuramos para que termine 8:30. No, es que se ve que el Big Blue está cortándolo a los 40 minutos igual que el Zoom. Claro. Algo A mí así. me pasa que hago gimnasia con un profe que nos da con Zoom y cada 40 minutos cortamos. Claro, Lo de la duración exacta, 40 minutos de ejercicio. Sí, tal claro. cual, tal cual. Así que bueno, ven que vuelvo a compartir la pantalla. Ahí estaban volviendo los. Se empezó a grabar, sí. Sí, Sí. ya arrancó. Bien.
Lo que quedaba era calcular el interés ganado en el periodo 5, o sea, no había mucha... Es calcular el valor final de una renta al momento 5, al momento 4, perdón, ni multiplicarlo por la tasa de interés, si se quiere, o el valor final de una renta hasta el momento 5 menos el valor final de la renta hasta el momento 4, y ya está. No es mucha ciencia. Espera que esto se retildó la de compartir pantalla. A ver. Se me retildó. ¿Querés que pruebe, Oval? Sí, toma el rol de presentador, a ver, y sigamos con el americano, el de costo cero, para que la operación salga sin costo de donde viene, y pasamos a francés, que son las dos, creo que son los conceptos más importantes de americano. Sí, una linda manera también de vender Ahí está, un crédito por el sistema americano, volviendo a lo que estábamos hablando de la tasa efectiva, del costo efectivo de interés. Es decir, bueno, le cobramos el 5% de intereses, pero usted va a ganar el 3,5% de intereses. Con lo cual la deuda le va a salir el 1,5%. Le podría llegar a decir a quien quiera tomar el préstamo bajo esta modalidad. Y si hacemos la comparación con el sistema francés, en realidad vemos que aproximadamente es un 6%, un 5 y pico, lo que cuesta este sistema, ¿sí? Es una buena manera, digamos, de engañar con números, digamos, ¿no? Por un lado decir, si bien te cobro el 5% de intereses, ganás el 3,5% y te abarato el costo, y no es así. Bien. El inciso C, acá yo lo tengo hecho a mano, ¿sí? Lo que nos pide es calcular el interés ganado en el periodo 5. Como ven, yo lo que hice fue calcular el fondo amortizante al momento 4 por la tasa de interés prima. Y van a ver que me dio 628,75. No es muy complicado. Buenísimo. Claro, ahí tenés la diferencia de... porque acá haces el cálculo de la cuota y después claro. el valor final. Exactamente. Acá lo que hago es, claro, 50.000 por el valor. El inverso de esto es TAO al 3,5. Esto es lo que te da 4.262,05. Exactamente. Lo Eso llevo es hasta lo el momento 4 y lo Exactamente. multiplicas por tasa de interés. Exactamente. Exactamente. Es una de las muchas formas que hay, ¿no? El 15.9, si lo quiere leer Fátima. Creo que Fátima no está. A ver si lo puedo leer yo. Te lo leo, ¿crees? 15.9 es en una operación concertada. Claro, que es para que vean cómo se hace para que el americano nos dé costo efectivo cero. Bien, ahí lo leo. Dice, en una operación concertada por el sistema americano a 24 meses por una deuda de 10.000 pesos, la tasa de interés del 3% mensual. Determinar a qué tasa debe constituirse el fondo para que la operación resulte sin costo. Explicar el resultado obtenido. Bien. Lo que hacemos es comparar el total de intereses pagos, ¿sí? Lo que dice ahí, que se ve medio borroso, es total de intereses pagos, debe ser igual al total de intereses ganados, ¿sí? O sea, lo que yo pago en concepto de interés del fondo tiene que ser, del préstamo, tiene que ser igual a los intereses ganados por el fondo amortizante, ¿sí? Con lo cual, el total de intereses pagos es fácil de calcular porque periodo a periodo pago siempre la misma cuota de intereses. O sea que pago n veces B sub 0 por I, pero no la I', la I a la que me están cobrando la deuda, que en este caso era el del 3%. Y por el otro lado tengo que comparar el total de intereses ganados, que lo voy a comparar como el valor del préstamo menos n veces la cuota de amortización, ¿sí? Que estamos pagando conjuntamente con la cuota, ¿sí? Yo acá lo desglosé un poquito más, dije, bueno,
n veces b sub 0 por i es igual a b sub 0 por menos n veces b sub 0 por el inverso, ¿sí?, del valor final de una renta unitaria, ¿sí?, a la tasa I'. Como ven, lo que hago acá en el siguiente paso es sacar factor común y me queda esta expresión. N por I es igual a 1 menos n veces el factor inverso de la renta vencida, a la tasa I'. ¿Sí? Bueno, acá se puede hacer otro despeje, otra igualación, y lo que hago es sencillamente reemplazar por los datos. Habíamos dicho que eran 24 cuotas, 24 meses, 1 menos 24 por la tasa de los intereses, que es 0,03, dividido 24. Esto lo que me va a dar es la posibilidad de aplicar Bailey. ¿Sí? Acá tengo Bailey aplicado para valor final. ¿Por qué? Porque me va a dar el dato de cuánto es el inverso de la renta final unitaria, ¿sí?, por 24 cuotas. Me dice que es 0,011667. ¿Bien? Entonces, planteo el valor de H. H me va a dar 0,11704, un valor muy aproximado de lo que es la tasa. Y por otro lado, la tasa I, que va, lógicamente, como estamos calculando todo en meses, me va a dar en meses. Y da 0,0978. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Fíjense, si yo me endeudo y pago intereses a la tasa del 3%, la tasa a la cual el fondo amortizante me tiene que estar pagando intereses tiene que ser aproximadamente del 9%. O sea, casi 3 veces más de lo que me están cobrando en concepto de interés. Lo que hago es la comprobación de la fórmula. Fíjense que hago 24 por 10.000 por 0,03 me da 7.200, que es el total de intereses que yo voy a pagar. Y por el otro lado, si hago los reemplazos en la fórmula, también me da 7.200, con lo cual está correcta la tasa. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? No estoy viendo qué escriben ese. Yo veo cada vez menos usuarios conectados aparte. Y creo que la mayoría somos nosotros. Pues yo estoy 2 veces porque no pude entrar. Está Emilio. Y Hay nosotros gente, somos 5. hay gente, está Evelina, está Juliana, está Guadalupe, está Fernández, Alves, Juan. Así que Tenemos- sí, no sé si hay alguna pregunta con esto, chicos, con respecto a cómo calcular. El concepto es claro, es qué tasa, y esto también puede ser una pregunta teórica, si yo les digo, en un sistema americano de 20 cuotas, pago al prestamista o a la entidad financiera el 4%, ¿cómo creen ustedes que tiene que ser la tasa que cobra el fondo o que gana el fondo para que para que el costo efectivo sea igual a 0? Mayor, menor, igual. Y acá, bueno, hemos demostrado que claramente tiene que ser mayor. Fíjense que al prestamista le pago el 3% y la tasa que tiene que ganar el fondo es del casi el 10%, 9,7. ¿Sí? Entonces, eso es una pregunta teórica que ustedes sin calcularla tienen que saber. La tasa del fondo amortizante siempre tiene que ser mayor para que el costo me dé 0. ¿Sí? Y otra aplicación que tiene esto es cuál es la tasa que tiene que ganar el fondo amortizante si quiero que por todo concepto, que se resuelve de la misma manera que se hacen estos dos ejercicios que vimos recién, el 15.8 y el 15.9, que es cuánto tiene que ganar el fondo amortizante si quiero por todo concepto el sistema americano me cueste el 35% efectivo anual. Bueno, es cuestión de calcular una cuota al 35% efectivo anual, como se calcularía en el francés, y con eso calculan la tasa del americano del fondo amortizante. ¿Se entendió? Así arrancamos con francés, que bueno, es un tema que ya conocen, que es porque es todo renta. Todo lo que venimos viendo de rentas comunes es el sistema francés. Bueno, hay algunas cuestiones que empezamos a ver ahora, como total amortizado, saldo de deuda, RP e I sub P, que es cuota de interés y cuota de capital, pero que ya hay una base que ustedes vieron, que es cómo se resuelve, que es con renta, ¿sí? Así que bueno, arrancamos con francés, arranquemos con el 15-11. Perfecto. Perfecto. Ahí les aclaré que la tasa que les arroja Bailey es mensual también, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta.
Mira, está el 1510, que el 1510 le pasa los resultados que son estos, que usualmente yo no los doy en clase porque ya viendo estos, yo considero que no es necesario verlo, con lo cual... Es el caso que recién decía Oswald. De exacto. calcular a Claro, qué es lo tasa que ahí lo que te pide es calcular hay la que tasa poner el del préstamo. fondo o la tasa que le pagas al prestamista, si crees que por todo concepto te rinda un 27 efectivo anual, ¿no? ¿Era ese? Exacto. Era eso. Sí, exacto. Sí, sí. Acá está la resolución. Uso la tasa equivalente, que es casi un 4%, y tengo que despejar la tasa I', justo. Y la tasa I' me da algo del 4,3% por ahí. Claro. ¿Que es bimestral la cuota? Es bimestral, sí, tal cual. Bimestral. Por eso es Sí. una tasa Sí, I sub 6. sí, 13 bimestres. No es muy complicado. Y acá Vamos al tenemos, 15. vamos al 1511. 1511, si lo querés leer ese, Dale, ahí lo leo. El 1511 dice, se compra un departamento abonando cuotas trimestrales vencidas de 10.000 pesos cada una durante 10 años, amortizables por el sistema francés y con una tasa de interés del 6% trimestral, 0,06 trimestral. bien. Determinar la deuda inicial, el segundo inciso, el total amortizado luego de 10 pagos, Bueno, tercer inciso, vamos por vamos uno inciso. por uno, ¿no? Sí, obvio. Así, El primero, lógicamente, el sistema francés, a tener una cuota constante, en 10 años lo puedo calcular como el valor actual de una renta de la que venimos manejando desde los bloques anteriores, con lo cual el inciso A que me pide el total de la deuda, lo que voy a hacer es 10.000 por una sub 40, a la tasa del 6, me va a dar 150.462, que es el valor, digamos, por el cual se compromete el acreedor a devolverle, ¿sí? el Se deudor a compromete devolver el el deudor acreedor. a devolverle a su acreedor, ¿sí? 150.000 pesos. El inciso B pide el total El amortizado al total, momento luego de 10 pagos. de 10 pagos. Con lo cual, lo que me está pidiendo son la sumatoria de la cuota de amortización desde la primera, fíjense que acá lo que hago es eso, desde la primera hasta la cuota 10. ¿Cómo voy a obtener eso? Hay una fórmula que ustedes pueden usar que es total amortizado en sistema francés igual a la primera amortización, la primera cuota de amortización por el factor, digamos, de capitalización de una renta vencida hasta el periodo P, ¿sí? A la tasa I. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, básicamente porque las cuotas de amortización en el sistema francés son crecientes. ¿Y cómo crecen las cuotas de amortización? Crecen en función de la tasa de interés, ¿sí? Cada una de estas cuotas de amortización es superior a la anterior multiplicándolas por 1 más I, ¿sí? O sea, en este caso, por 1 más 0,06. Con lo cual, puedo hacer esta sumatoria utilizando el valor final, digamos, de una renta constante gracias a eso, ¿sí? A que me permite ir sumando cuotas que son crecientes, cada una en progresión geométrica, ¿sí? Con una razón igual a 1,06. ¿Sí? Por eso puedo hacer calcular esta sumatoria con el valor final de la renta, porque es como que a cada cuota le va sumando el interés. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular el valor de la primera amortización? Bueno, el valor de la primera amortización no lo tengo, tengo el valor de la cuota, con lo cual, aplicando el valor de la cuota, actualizándola n periodos, los n periodos del préstamo, lo que hago es retraerle todos los intereses contenidos en la cuota C, en la primera cuota, ¿sí? Y con lo cual me va a quedar el valor de la primera amortización. Con lo cual, si quiero saber la amortización hasta un momento P, en función de la cuota, lo que tengo que hacer es multiplicar la cuota por B sub n para obtener la primera amortización y llevarla con el factor de capitalización de una renta vencida. Con lo cual, lo que hago, T sub 10 es igual a 10.000
por una B elevado a la 40 por una S sub 10 a la tasa del 6. Si lo hacen, le va a dar 12.814,64. ¿Sí? Podríamos hacer, si quieren, un cuadro de amortización. A ver. Vamos con el cuadrito. Vamos a poner n periodos. Esto Vamos a presten poner, atención, chicos, porque es muy sencillo, pero es muy importante a la vez, así que y presten aprovechamos atención y practíquenlo. aprovechamos que en el pizarrón no lo podemos hacer tan simple porque son como 40 cuotas, así que Sí, ahora con el Excel sale con frita. amortización. Y de paso aprenden un poquito de Excel, que no viene mal. Sí, Y yo repaso porque a veces... Bien. Una clase de cuadro, la clase pasada con Yamil que hicimos sistema americano, ¿te acordás? Tal cual, armamos el fondo. Sí. No, americano no, alemán, perdón. En el alemán lo utilizamos. Que teníamos Bien. 20 cuotas, aprovechamos también, resaltamos eso, que algo bueno que tiene esta virtualidad es que pudimos hacer el Excel y mostrar el cuadro, que en clase, en el pizarrón no lo podemos hacer. Es imposible. Es imposible. Bien. Dale con agregarle ceros a las cosas. Bien. Hacia arranco de izquierda a derecha tengo el saldo, que es 150.000. En el momento 0 no pago nada, no pago ni cuota, ni interés, ni amortización. Y la primera cuota en el momento 10 va a ser 10.000 pesos. Como la cuota en el sistema francés es constante, fíjense que me aparece una crucecita ahí en el Excel, que si le doy doble clic, y me va a autocompletar el total de cuotas hasta el momento 40. Acá lo que voy a poner es directamente la suma. Fíjense que pongo más suma y selecciono con el ratón, ¿sí? Con el cursor, y selecciono con el ratón, me salió tipo gallego. Y copio la fórmula a las demás columnas, ¿sí? Acá lo que va a aparecer siempre es sumatoria. Como pueden ver, el total pagado por este crédito va a ser n veces la cuota y me da 400.000 pesos. ¿Sí? Porque pagué 40 cuotas de 10.000. El interés para la primera cuota va a estar compuesto, fíjense, por los 150.000, 462,97, por la tasa del 6. Fíjense que pongo ese asterisco que aparece acá, estoy multiplicando a 150.000 por el 6%. Y ahí me va a dar el importe en concepto de intereses, que es 9.000 pesos, le correspondería a la primera cuota. Y como pago 9.000 pesos en concepto de intereses, el resto lo destino directamente a amortización. Con lo cual, 10.000 menos 9.000, voy a estar amortizando 972,22. Que lo que yo les decía hoy, podían hacer 10.000 por 1,06 elevado, bueno, no sé cómo hice eso, si me lo piden, elevado, fíjense, a la menos 40. Me tendría que dar 972,22. Fíjense que me da. Eso es lo que había remarcado hoy, que llevando... no me deja mostrarlo. Que actualizando la cuota por 40 periodos, obtengo el importe de la primera cuota de amortización. Con lo cual, inmediatamente después de pagada la cuota 1, voy a estar debiendo 150.462,97 menos el importe de la primera amortización. Lo voy a escribir así lo vemos. Voy a estar debiendo 149.000, casi 500 pesos. Bien, voy a tratar de automatizarlo un poco más.
Así podemos avanzar con los 40 periodos. Y voy a decir que la columna de interés va a estar compuesta de el saldo al momento P-1, que sería el momento 1, por la tasa de interés, que es el 6%. Y la amortización directamente que la calcule como la diferencia entre la cuota y la cuota de interés. ¿Sí? Y el saldo de deuda como la diferencia entre el saldo de deuda anterior, por eso estoy tomando ese, menos la amortización. Ahora sí, le puedo dar autocompletar, porque lo que les quiero mostrar es que las 10 cuotas de amortización, algo me quedó mal, me parece. Esto 0,06. Esto, hacer diferencia. A ver, tiqui, tiqui. Me habría quedado un número. La amortización 150.400. Está bien, ahí está. Voy a pasar todo a pesos. ¿Qué es lo que les quiero mostrar de esto? Que si yo tomo 10 cuotas de amortización, ¿sí? Voy a tomar 10 cuotas. Él me va a dar, fíjense, 12.814,65, que es lo que había calculado acá. Les debo un centavo. Si quieren, pueden hacer otra columnita que diga total amortizado, para no hacer lo que hice yo, donde voy a ir sumando bueno, espera, che, donde voy a ir sumando las cuotas de amortización. Ahí está. Voy a expandir. Sí, sí, no. Como ven, el total amortizado al momento 10 me da lo que calculamos. Lo que calculamos recién. ¿Sí? Fíjense esto que les comentaba. Si yo quiero pasar de la cuota de amortización 1 a la cuota de amortización 2, puedo tomar la cuota de amortización 1, que es 972,22, y multiplicarla por 1,6 para llegar a la 2. Me va a dar 1030,55. ¿Sí? Esto es porque las cuotas son crecientes, periodo a periodo, en función de la tasa de interés. Por eso podemos calcular de esta manera el total amortizado al momento 10. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, a ver, me quiero ver la fórmula porque no siempre me sale bien. Quiero calcular la amortización en el periodo 5 en función a la cuota, puedo hacer 10.000 por 1,06 elevado, y fíjense, tengo que hacer n menos p menos 1. Si la quiero la cuota de amortización al momento 10, voy a hacer 40 menos p menos 1, quiero la amortización a la cuota 10, sería 9. ¿Sí? Vamos a buscar la amortización. No, algo hice mal. P-1, 9. Quiero aplicar la formulita esta para mostrarles eso.
Quiero sacar la amortización al periodo 10, pero bueno, a ver. ¿Hola? Te escuchamos, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Quería sacar la amortización del periodo 10 en función a la cuota. ¿Cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar 10.000. Ah, ya sé en qué estoy errando acá. Acá. Esto es 1 dividido. 1 dividido. Recuerda que es cuota Ahí está. por B, por factor de actualización unitario de n menos p menos 1. Tal cual. Ahí le estaba errando. Y Y ahí me la va- cuota es la cuota por 1 menos b a la n menos p menos 1. Exacto. No me estaba dando por eso. 10.000 Claro. por 1 dividido 1,06 elevado a la 40 menos 9. Me va a dar la amortización. Menos p menos 1 que te da menos 10 menos 1. Ahí lo que está haciendo Yamil es calcular el RP directamente desde la fórmula de cuota. Hay varias formas de calcular el R. El RP lo pueden calcular desde el R1, como hizo Yamil en la anterior, que es que las cuotas de capital funcionan de acuerdo a la ley de interés del sistema, es decir, que crecen a tasa 1 más I. Y si quieren partir de la cuota, lo pueden hacer o a través del R1, el RP va a ser igual a R1 por 1 más I a la P menos 1. Y si no les va a quedar a partir de la cuota, les queda que el RP es igual a la cuota por B a la N menos P menos 1. Exacto. Igual eso va a estar todo en el glosario, no hace falta que se acuerden las fórmulas de memoria, pero bueno, de ahí es de donde viene. Y después la cuota de interés periódico también, es la cuota de servicio, que es 10.000, por 1 menos B a la N menos P menos 1. Tal Eso cual. es lo que... Ahí les dejo al lado de la formulita de cómo lo saqué. Lo que está buenísimo del cuadro, además, es que también te permite ver varias cosas del sistema francés, es que esto era un sistema de 40 cuotas, ¿no? Tal cual. Fíjense que pasada la cuota 20, es decir, que en la cuota 20, a la mitad del préstamo, ¿qué ocurre con el capital? ¿Cuánto debemos? 150.000 era el préstamo y pagamos solamente en la cuota 20 35.000, debiendo todavía 115.000 pesos. Es decir que, si bien es un sistema racional, al tener todo al principio más cuota de interés que cuota de capital, recién aproximadamente a los 2/3 del tiempo pasada hay una fórmula para calcular cuándo el capital se amortiza a la mitad, que acá en este caso nos tiene que dar entre la 29 y la 30, 2/3 más o menos. ¿Cuánto era? 75, 150.000 el préstamo, ¿no? Sí. Fíjate, en la 30, claro, en la cuota 30 recién amortizaste capital. Ojo ahí, Martín, que dijo, ves ahí 29.69, porque debe haber calculado el periodo P con la fórmula de cuando el saldo de deuda es la mitad o el total amortizado es la mitad del préstamo. ¿Es pasada la cuota 29 o es en la 29 o en la 30? En la 29 no llegaste a cancelar todo el capital, en la 30 sí amortizaste la mitad del capital y un poquito más. Porque no tenés tiempo fraccionario, la cuota entera es de acuerdo a la periodicidad. Pero está bien, lo calculaste matemáticamente y te dio 29.69. Pero acá en el cuadro además lo ves perfecto, ¿sí? Acá está clarito. A diferencia del alemán, que en la mitad del plazo amortizaste mitad de capital, en el francés, en la mitad del plazo no llegaste a amortizar ni siquiera la mitad, mucho menos de la mitad. Recién, por lo general, siempre en 2/3 del total del plazo estás en más o menos cerca de la mitad. No siempre se cumple esa regla, ¿no? A veces un poquito más, a veces un poquito menos, depende de la tasa de interés y la cantidad de cuotas. Pero ahí en la 30 justo daba la mitad. Bien. Nos pide el ejercicio del saldo de deuda al momento 20. Vamos a mostrarlo, cómo calcularlo a manopla. Saldo de deuda al momento 20, fíjense, es el valor actual de las cuotas que tengo pendiente de pagos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a detraer el interés de cada una de estas cuotas con el factor de actualización de una renta vencida, ¿sí? En el cual el número de cuotas son las que me falta pagar. Fíjense, 40 menos 20. Eso me da 114.699,20, que si ustedes van al cuadro de amortización, me tendría que dar
exactamente lo mismo. Bueno, acá me dio 2 centavos de diferencia, pero sería la respuesta al inciso C. Fíjense siempre, otro control que tienen que tener en cuenta a la hora de confeccionar un cuadro de amortización, es que el saldo de deuda al momento 20 más el total amortizado al momento 20 me tienen que dar el total del préstamo. Fíjense en este caso, 150.462,97, con lo cual está bien, digamos, no tengo una incongruencia en la elaboración del cuadro de amortización. Si ahí me diera distinto, tendría que revisar los cálculos porque algún error estoy cometiendo. Vamos con el inciso D, más rápidamente. Me pregunta el interés contenido en la cuota 3, si no me equivoco. Sí, el valor de los intereses incluido en el tercer pago. Bien, acá yo tengo 2 maneras de calcularlo. Una es directamente sacando el saldo de deuda al momento 2 y multiplicándolo por la tasa de interés. ¿Sí? Recuerden que siempre el interés es sobre el saldo anterior, por eso es sobre el saldo de deuda al momento 2, por la tasa I. Si lo hacen, tienen que aplicar la fórmula esta, 10.000 por A sub 40 menos 2, a la tasa del 6 por 0,06, y eso le da 8.907. O si no, directamente con la cuota. ¿Por qué le doy 2 maneras de calcularlo? Porque puede ser que en algún ejercicio les dé algún dato que tengan que calcularlo de una u otra forma, ¿sí? Y a veces saber calcular las cosas de más de una manera está bueno porque nos va a ayudar a despejar los datos del ejercicio que nos estén pidiendo. Si yo voy al cuadrito de amortización, tengo que ver que en el periodo 3 es 8.907 el interés. Fíjense que me da 8.907. Puede haber una pequeña diferencia de decimales, pero estamos. Luego, el inciso E. Lo que nos pide es la amortización al momento 40, ¿puede ser? Pide amortización. Total amortizado luego 10 pagos, valor de interés en tercer pago, la amortización real de la última cuota, el inciso D. Claro. La amortización real de la última cuota, lo que hago es detraerle al importe de la cuota un periodo de interés. Fíjense que lo estoy multiplicando por un factor de actualización elevado a la 1. Y eso me da 9.433,96, que a su vez me tiene que coincidir con el saldo de deuda al momento n-1. Con lo cual el saldo de deuda al momento 39 debería ser ese, 9.400, sí señor, 9.433. Sí, es el saldo de deuda al momento 39, que me coincide, salvo una pequeña diferencia de 3 centavos, con la amortización al momento 40. O sea, acá me tendría el saldo de deuda al momento 40 tendría que ser 0, ¿sí? Pero bueno, ahí hay algún problemita de decimales debo tener en la confección del cuadro o en el cálculo. Y el punto F... No es nada la diferencia. Nada. Chiquitaje. Es más, le tiré ahí el redondeo a 0, así queda en 0. Y el punto F lo que nos pedía es lo que comentaba recién, que es cuando la deuda se reduce a la mitad, que más o menos lo estuvimos viendo, que es más o menos entre el momento 29 y el momento 30. ¿Sí? No hubiera ocurrido lo mismo en el sistema alemán, porque la cuota es constante. En el sistema alemán la deuda se hubiera amortizado a la mitad en el periodo 20. ¿Sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Con eso terminamos lo que es el 15-11. Exacto. La introducción al sistema francés. Con cuadro de amortización y todo, un lujo. Completito. Completuti. Está bueno también del Excel, que se los puedo mostrar así en un toque, que pueden sacar la tasa de interés. ¿Sí? Si acá la pregunta hubiera sido cuál es la tasa de interés,
usando la función de TIR, podrían haber sacado la tasa de interés. Fíjense, me va a tener que dar un 6%. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiarme este flujo de fondos de acá y este flujo, perdón, voy a copiarme en las cuotas, porque soy vago. ¿Sí? Tengo cuotas que son de 10.000. Esto está buenísimo para cuando quieran comprobar a ver si les da o no la tasa cuando aplican Bailey. Fíjense, lo que les va a pedir Excel es que uno de los flujos de fondos sea negativo. ¿Sí? Con lo cual voy a poner como negativo el total que me han prestado, que es 150.462,97. ¿Sí? Lo voy a poner en negativo porque me lo pide la fórmula. ¿Sí? Entonces, acá se van a ir, van a poner más TIR para escribir la fórmula. Se van a posicionar en el momento 0, van a tildar el flujo de fondos. Esto lo pueden hacer tranquilamente también con el sistema americano. Y fíjense que ahí me da el 6%. ¿Qué me hizo Excel? Me calculó la tasa que iguala este flujo de fondos con el valor actual. ¿Sí? Esto está buenísimo. Esto es bárbaro y les va a ahorrar un montón de tiempo y los va a ayudar a controlar sus ejercicios cuando tengan dudas si hicieron o no bien las cosas. ¿Sí? Van a poner acá el valor actual, el momento 0, como si fuera un eje de tiempos, y luego cada uno de los pagos. ¿Sí? En este caso son constantes y eso me va a permitir llegar a la tasa del 6. Si por ejemplo, tiene otra ventaja este método. Tiene la ventaja si por ejemplo, cada 2 meses, supónganse que pago un refuerzo de 20.000 pesos, puedo ir poniendo 30.000 pesos cada 2 meses, ¿sí? Porque pago el 10.000 más 20.000, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que me queda un flujo de fondo no constante. No todas las cuotas son de 10.000 pesos, con lo cual hay cuotas de 30 y cuotas que son de 10. Fíjense cómo enseguida Excel me va tirando la tasa actualizada. O sea, como acá ya no son de 10.000, son de 30.000, el costo o la tasa aumenta. ¿Sí? Esto como para que lo tengan en cuenta como una herramienta más que tienen a disposición ahora que están, digamos, en sus casas y pudiéndolo hacer con una máquina. Todo lo que tienen que hacer es escribir más TIR y seleccionar el flujo de fondo y escribirlo bien, ¿sí? No sé, ¿en qué nos quedamos? Y ese es el último ejercicio. O sea, estábamos viendo el último inciso del... Claro, Tendríamos que arrancar ya otro ejercicio otro nuevo. ejercicio más. Podemos hacer el 15-11. Ese es el que hicimos. Yo creo que el que tiene nuevos conceptos es el 15-13, el que tiene Tau. El 15-12 no trae nada nuevo. Es El 12 no. más, Te mordí el sistema 12 alemana. 15-12 tienen el inciso C, la tasa Tau, que es lo que explicó hoy Osvaldo. acá está, lo que explicó Osvaldo hoy. El inciso Bárbaro. Explicó para el sistema americano. En este caso va a operar en forma parecida, nada más que Tau va a ser la tasa de amortización de la primer cuota. Exacto, exacto. En Yo la definitiva, esta puedo, proporción de la primer cuota cancela el capital del préstamo. yo a mi cuadro de amortización lo puedo completar con Tau. ¿Sí? Si me pongo muy exquisito, puedo poner acá Tau.
y decir que tau va a ser igual a el importe de la primera amortización, de la amortización del periodo, dividido el saldo de deuda del periodo anterior. Y este es el cuadrito. Fíjense cuánto amortizo. Pago 10.000 pesos y con la primera cuota no amortizo ni el 1%. Amortizo 0,5%. Y si voy arrastrando la fórmula, lógicamente el último valor de tau tiene que ser 100%, o sea, como que pagué toda la deuda. Y ese es un tau periódico, se llama, creo, o tasa de amortización periódica. ¿Sí? Estoy viendo si hay algún ejercicio con algo distinto, para ver qué. Ahí ya les queda el cuadro hasta con tau, así que perfecto. Tau es tau, con U, pero se pronuncia tau. Ah, perdón. Por si lo ven escrito distinto. Distinto, sí. Yo siempre la escribí tau, como suena. Yo también le escribí Tao. Recién ahora. Letra griega. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, después el 12 y el 13 son parecidos, que hay que determinar en función de un préstamo, determinar distintos incisos. El 15-15 tenés la aplicación de la tasa TAO, tasa de amortización, te la dan como dato y tenés que resolver. Bien. El 15-14 era hacer un cuadro de amortización, así que ya lo hicimos acá, con lo cual no tiene sentido. Aparte van a tener subidos los videos, así que lo pueden revisar. Tal cual. Los videos de las carpetas. Yo lo tengo acá, el 15-15. ¿El 15-15 que le lo lea, lo tenés? Sí, a ver, creo que lo tengo acá para mostrárselos. 15-13 es este. La fórmula de Bailey la tienen, me parece, ¿no? Bailey para valor final. La deben tener, así que no hay problema. Ahí están preguntando por el 15-16, que dice, con una tasa de amortización del 1,783% y una tasa de interés del 4%. Esa es la que te digo, es 15-15. Sí, yo lo tengo como 16. Yo no sé si... Estoy con la guía de este año, aparece 15-15. Me aparece 15-15. Está bien, entonces hay alguno que cambió de lugar, pues yo tengo la vieja y... Sí, 2020. La del 2020 aparece como 15-15. Ahí estoy leyendo la duda. Solo te da las dos tasas y el valor del préstamo. El 15-15 está diciendo el muchacho Martín. Bien, ¿quieren leerlo? Porque no tengo cerca a ver, acá está. Si querés. 15-15. Con una tasa de amortización del 1,78. Dale, léemelo porque me quedo sin voz. Si no. Dale. Dice, con una tasa de amortización del 1,783% y una tasa de interés del 4%, una deuda de 300.000 pesos tarda 30 meses en cancelarse. ¿Cuánto tardará con las mismas tasas en cancelarse una deuda de 220.000 pesos? Interpretar y comentar el resultado obtenido. Bien. Piqui. Vuelvo al apunte de préstamo. Los datos son estos. Tengo TAO para un préstamo de 300.000 igual a casi un 2%. A una tasa del 4 y tarda 30 periodos en cancelarse. Y otro préstamo de 220.000 a la tasa del 4, ¿cuánto tiempo tarda? Bien. Lo que yo voy a utilizar es tau como si fuera el factor inverso de la renta, del factor de capitalización inverso de la renta vencida, ¿sí? A la tasa I prima, ¿sí? Y la tasa I como la tasa de interés. Lo que hice fue calcular la cuota
¿sí? En esta porción de acá, y me dio 12.722,60. Pero ¿qué pasa? Necesito calcular el plazo, porque me está preguntando el tiempo. Bueno, como ya tengo el importe de la cuota, lo que hago es despejar de la fórmula de renta constante, ¿sí? Trabajar el sistema americano como si fuera un francés y despejar la tasa, perdón, el plazo de la operación, la cantidad de cuotas. Me hice un lío. Y fíjense que me da 30. ¿Pero por qué me da 30? Porque el crédito se cancela al mismo ritmo independientemente de si saco 300.000 o si saco 220.000, porque ambos tienen la misma tasa de interés. ¿Sí? Independientemente del monto que esté sacando, ambos se van a cancelar en 30 periodos. ¿Por qué? Porque tienen misma tasa de amortización. O sea que ahí No ya es saben, un- chicos, que siempre que tengan dos créditos distintos con la misma tasa de amortización y la misma tasa de interés, se van a cancelar en el mismo periodo, independientemente del valor del préstamo, como corolario del ejercicio. Como Y el moraleja. 14-17 digo, el 15-16, que ahí estaba preguntando Martín, que es el siguiente, yo debo tener como 14-17 de la vida vieja, es muy similar, porque ahí les dicen que una persona ha solicitado en calidad de préstamo la suma de 10.000 al 4,9% de interés anual y 4% de amortización. Ese 4% de amortización es TAO, por si lo llegan a ver en algún ejercicio. Ahí A les partir aclaro con, que acá lo que no se ve es 0,04, ahí se los pongo como TAO. y es muy sencillo, porque a partir de ahí, a los 10.000 pesos le multiplican el 4% de la tasa de amortización y tienen el RP de la primera cuota, el R1. Si luego a los 10.000 pesos lo multiplican, que es el valor del préstamo, el 4,9%, tienen el interés periódico de la primera cuota. Y con eso ya construyen la cuota de servicio y a partir de ahí ya pueden calcular todos los interrogantes. Tal cual, tal cual. Acá en este caso da 16,62 la respuesta. Te salió ahí media fea. Ya borrosa. Sí. Ese ejercicio es bastante sencillo. Sí, creo que era año, sí, anual. Después el 15-17, yo lo tengo acá resuelto de una manera muy sencilla. Lo que les va a pedir es que calculen directamente la tasa I, ¿sí? La tasa de interés del costo de interés de la deuda, no la tasa del fondo. La van a despejar muy simple con esta ecuación. Ya con esta ecuación que tengo acá la van a poder sacar. Y les va a dar una tasa del 7,75%. Después de ahí salto al 15-23 en mis soluciones. No sé por qué. Porque el resto son me parece, de nuda propiedad, usufructo y valor del préstamo, que los vemos un poquito después. Un poquito después, con lo cual estaríamos cubiertos con todo esto. Sí. Con lo cual estaríamos cubiertos. No, lo que meto acá me parece es un ejercicio Son gastos. con un gasto. Un ejercicio de calcular el costo financiero total, básicamente. Básicamente. Que no sé si darlo o no, porque los puede llegar a marear. Yo no sé si yo lo dejaría capaz para el repaso. Para el repaso, ¿no? Es un poco Los más. puede llegar a marear. Bueno, con esto estamos, me parece. Ahora tenemos ahí gente que está escribiendo, a ver si. Quieren hacer un screenshot al 15-13. 15-13, sí. Me gustó el término screenshots. Acá. ¿No lo vimos a este? El 15-13. El Me parece que 15-13 es el primero que tiene. Ese no lo vimos porque pues estábamos ya repitiendo concepto.
Claro. A ver, ahí se lo dejo un momentito. Y tiene el inciso B también. Los dejo un momentito para que le saquen el screenshot. En realidad es un ejercicio de lo que comentábamos hoy. Cuanto más formas tengan de sacar la cuota o las amortizaciones, cuantas más fórmulas comprendan o se acuerden, más fácil les va a resultar encarar un ejercicio en donde tienen que calcular datos, ¿sí? Porque no siempre van a tener todos los datos servidos para que hagan los cálculos. Estos ejercicios son introductorios. Acá hay una pregunta que se nos fueron con otro tema. Yo quisiera saber el razonamiento del denominador cuando calculás las primas periódicas en seguro. ¿Por qué n de x menos n de x más n, por ejemplo? Bien. Ahí en realidad hay que ubicarse primero en el concepto que están calculando, me parece, antes de resolver. Claro. Exacto. ¿Pero en las primas periódicas o en las primas directamente? Dice primas periódicas. Claro, porque depende de cómo se pague el seguro. Si él lo va a pagar durante toda su vida, entonces se calcula el denominador NX sobre D sub E. Incluso de esa manera, como lo mencioné, lo estaría pagando de forma adelantada durante toda su vida. Sí. Si la quiere pagar de forma vencida, va a ser NX más 1 dividido D sub X. Ahí la va a pagar de forma vencida durante toda su vida. Ahora, si él la quiere pagar, supongámonos, por 10 años y tiene 20, entonces va a pagar, y de forma vencida, va a pagar N21 menos N31 dividido D sub 20. Ahí la va a pagar, teniendo 20 años, la va a pagar durante 10 años, ¿sí? De forma vencida. No sé si se entendió. Ahí está escribiendo. A ver. En general, cuando calculamos las primas periódicas, siempre partimos de la prima pura única. Y en el despeje, lo que está en el numerador, cuando calculamos la prima pura única, pasa al denominador cuando lo pasamos a una prima periódica. Porque las primas periódicas, en definitiva, terminan siendo una sucesión de capitales, por lo que en definitiva es una renta. Peseta. No, vamos. Me tiró pesetas. Vamos a suponer que tenemos una prima pura única de 1.000 pesos. Y yo quiero calcular la prima pura periódica para una persona que tiene 20 años, que desea pagarla, ¿sí? Durante temporaria, ¿sí? Porque la quiere pagar durante 10 años y además de forma vencida. ¿Cómo hago este cálculo? Bueno, no es tan complicado como todos creen. Es prima pura periódica va a ser igual a los 1.000 pesos, ¿sí? Dividido N21, porque la va a empezar a pagar de forma vencida, menos N31 dividido D sub 20. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Va a pagar durante 10 años la cuota que representa hoy una prima pura única de 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque hoy no tiene los 1.000 pesos. Lo quiere pagar y que no le molesten, ¿sí? Durante 10 años y de forma vencida. ¿Sí?
Ahora, si él lo quisiera pagar, vamos con otro ejemplo. Supóngase que no es temporaria, es de por vida. Y de manera vencida. ¿En qué se convierte esto? Prima pura periódica va a ser igual a los 1.000 pesos de prima pura única dividido, fíjense, N21 sobre D sub 20. O sea, esto lo va a pagar de forma vencida durante toda su vida. Fíjense que lo que hago abajo es dividirlo por una A sub X, ¿sí? Que es el valor actual de un seguro de vida, de una renta vitalicia. Bien. De una renta vitalicia. No sé si queda claro así. Siempre en el denominador lo voy a poner en función de cómo quiera pagar la prima pura única. No sé si se habrá entendido. Sí, se entendió. Y me parece que la pregunta de Martín, ahí por lo que estuve leyendo, era más conceptual, si tenía alguna aplicación práctica el concepto de n de x menos n de x más n, que en realidad es un valor de conmutación que nos ayuda para simplificar los cálculos, para calcular los dos conceptos que estamos tratando, la prima pura única y la prima pura periódica. Tal cual. Todo esto que mencioné sirve siempre y cuando la tasa sea del 4% anual. ¿Sí? Igual no se lo vamos a pedir distinto en prima pura periódica. En prima pura única puede ser que le variemos la tasa. ¿Bien? Generalmente puede servir cuando hay una jubilación, por ejemplo. Quiere pagar la jubilación desde los 20 hasta los 60 y no tiene todo el dinero hoy para pagar la renta vitalicia, para pagar la prima pura única que le permita acceder a esa renta, entonces la va pagando durante su vida. Ese es el concepto. Dice, cuando pide calcular la PPU utilizando funciones biométricas, se refiere a hacer el procedimiento que nos ahorramos con los conmutadores, ¿no? Si les pide mediante funciones biométricas, es porque posiblemente les dieron una tasa que es distinta a la que está tabulada. Y ahí tienen que empezar a utilizar los valores de L de X o D de X, dependiendo qué tipo de seguro se trate. Tal cual. Creo que ahí quedó claro, me parece. Pero joya. ¿Volvieron a hacer una? Me tuve que ir. Apareció. Fátima, nos plantearon un par de dudas de actuarial, de la prima pura periódica. Martín Ignacio. Está perfecto, se pongan al día con los temas y van aclarando dudas. Van a llegar más preparados al parcial, así que viene bárbaro. Yo creo que si no hay más dudas, no sé, no estoy viendo ahora la pantalla. No, en el chat no. Era lo que había preguntado Martín Ignacio. Martín. Puso como que ya lo entendió. Igual hay pocos asistentes, chicos. Sí, yo lo que vi que la clase pasada, la que se subió a YouTube, tiene visualizaciones, tiene 21, 20 visualizaciones, con lo cual entiendo que el que no llegó a ver ahora, siempre tenemos 30 conectados o 40 conectados. El que no llegó a ver hoy la clase la enganchó en YouTube, me parece a mí, que como está esa opción. Yo acá veo 9 usuarios, de los cuales nosotros ya somos 4 de la cátedra. Nosotros somos 1, 2, 3.
4, 5. 5 de la cátedra. 5 de acá, no, un desastre. No nos quieren. Están con los parciales, les Sí, parece sí. un momento complicado. Bueno, chicos, bueno, vimos todo hasta hoy. Cualquier cosa está el foro. Háganos llegar las dudas que salgan por ahí, si por ahí se ponen a practicar el finde. Y que nosotros vamos a estar respondiendo y vamos a seguir subiendo videos. Así que tienen esos 2 medios como para estar en contacto con nosotros. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, Emilio. Saludos a todos, chicos. Así que cuídense y buen fin de semana. Buen Bien. finde. A todos. Saludos a todos.